Arratsalde On, hola de nuevo, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra tercera sesión de la tarde y más concurrida de la jornada, por lo que ya intuíamos y ahora vemos. Más que un debate, esta tercera sesión y también la cuarta van a ser un diálogo entre el entrevistador y su invitado, porque vamos a hacer dos sesiones diferenciadas, no con dos ponentes, no con dos invitados y un moderador, sino invitado, invitada, de más tarde, y moderador, ¿de acuerdo? Por un lado vamos a tener a Zygmunt Bauman, filósofo, sociólogo, ensayista, Premio Príncipe de Asturias en el apartado de Comunicación y Humanidades 2010. Pueden ir acercándose al escenario. Su ponencia, La modernidad líquida, fue una previsión acertada del cambio del paradigma cultural. Imagino que para el profesor de Filosofía Política y de Teoría de la Cultura de la Universidad de Deusto Pachilanceros va a ser un placer y un privilegio inmensos compartir este tiempo con el profesor Bauman y, por supuesto, con todos ustedes. Les dejamos con ellos. Espero que disfruten tanto como nosotros de la ponencia. Un aplauso, por favor. Hola, buenas tardes. Efectivamente, es para mí un placer y un honor compartir ámbito con Zygmunt Bauman, que de alguna manera, y quizá por lo que acabamos de evocar, la merecida concesión del Premio Príncipe de Asturias, esa equo con Alain Touraine, digamos que es conocido del gran público. En la breve presentación que yo voy a hacer, no voy a abundar en cuestiones más conocidas y que supongo que aquí, dado el título de la conferencia, tendrán una cumplida explicación. La metáfora de la liquidez, que posiblemente tenga que ver mucho también con la liquidación de ciertas seguridades de la pretérita modernidad o de la modernidad sólida, como dice Zygmunt Bauman, le ha hecho mundialmente conocido por ser quizá uno de los más perspicaces analistas, uno de los mejores intérpretes de estos tiempos convulsos, en los cuales parece no solo que las seguridades se sustraen, sino que esa sustracción de las seguridades se convierte en paradigmática. Precisamente la pregunta que se le hace a Zygmunt Bauman en esta conferencia dará oportunidad de que Bauman se explique al respecto. Yo simplemente quería englosar quizá otra cosa y aclarar un extremo de la presentación anterior. Para mí, Zygmunt Bauman no es solo uno de los mejores, uno de los grandes, uno de los imprescindibles intérpretes y reescritores de eso que a partir de la década, de finales de la década de los 70 del siglo pasado se llamó posmodernidad, para otros segunda modernidad, modernidad reflexiva o, desde el año 2000, para Zygmunt Bauman, modernidad líquida. Lo interesante, lo importante del asunto es que ese diagnóstico, ese pronóstico, que a poco que uno piense se ve confirmado cada vez más, se basa en un poderosísimo análisis de la modernidad precedente, de la modernidad sólida. Not working properly. Parece que hay alguna dificultad. Y yo quería destacar en esta brevísima introducción que ya acaba esas imprescindibles contribuciones al análisis de la modernidad heredada, o mejor dicho, al análisis del deterioro, acaso irreversible, de la modernidad heredada, de sus contradicciones o, como diría Bauman, de su ambivalencia. Textos ya desde 1987 como Legisladores e intérpretes, Modernidad y Holocausto, Modernidad y ambivalencia, son, ya digo, el análisis imprescindible para fundar en ellos todo el despliegue de la liquidez y liquidación de esa modernidad que Bauman ha cometido. En ese sentido, creo muy sinceramente, que tenemos entre nosotros a uno de los mejores, uno de los más grandes intérpretes de esta fase social, económica, política que nos ha tocado vivir. Yo destaco una cuestión, y es que
Si Bauman ocupa un lugar crucial, importantísimo, en el entorno de las ciencias humanas y sociales y también de la filosofía, es porque quizás sea el mejor analista del miedo, de la inseguridad, de la incertidumbre. Eso que apuntaba maneras en el cambio de siglo y que posiblemente se haya convertido en estos momentos en el motor de muchas de las iniciativas sociopolíticas que estamos viviendo o que estamos padeciendo. A partir de aquí cedo la palabra a Zygmunt Bauman, no sin aclarar una cosa. No solo es un orgullo y un privilegio para mí compartir escenario con Zygmunt Bauman, sino creo que lo es para todos nosotros. Y en ese sentido el diálogo que aquí se abre no es solo, como decía Almudena, conmigo, sino con todo el público. Ustedes van a tener la oportunidad de cursar sus preguntas a Bauman. Yo procuraré leer todas las que dé tiempo en el espacio que tenemos atribuido, y en ese sentido el diálogo es un diálogo a muchas bandas, Zygmunt Bauman y todos ustedes. Cedo la palabra con enorme satisfacción al profesor Bauman. My dear friends, do you hear me to start with? You do? Is it microphone working? Good. ¿Funciona el micrófono? Sí, es difícil explicar cómo salvar el mundo en 20 minutos. No lo puedo hacer porque 20 minutos no es suficiente y porque tampoco conozco la respuesta. Así que voy a tener que hacer algunas consideraciones con ustedes acerca de cuáles son las razones y por qué es tan difícil analizar esta cuestión. Pero mi respuesta muy corta ante esta pregunta muy esencial es que estamos viviendo en un mundo que yo intento definir que está entre órdenes, que está entre liquidaciones, que está entre dos marcos diferentes o dos contextos diferentes. Es decir, está entre medio de las cosas, entre tiempo. Tiene que ver con el pasado, para el cual no hay ningún retorno, y aquel tiempo en el que tenemos muy poca idea de cómo van a ser las cosas. Bien, esto es lo que ha quedado claro desde hace unos 15 años aproximadamente, y se me ocurrió que teníamos que hablar sobre la forma contemporánea de la modernidad como un elemento líquido, porque está cambiando continuamente y porque se está modernizando de manera compulsiva, obsesiva, en todo momento. Entonces es como todos los demás líquidos. No puede mantener la misma forma durante mucho tiempo y todo parece ser que es fluido y todo parece ser que va cambiando. Pero este concepto contiene determinados aspectos y es aquí donde quedó clara la modernidad líquida. Y este es un concepto que se utilizó por parte de los historiadores de la antigua Roma, donde se describían los comienzos de Roma justo después de la creación del asentamiento, de la creación de la ciudad. El primer gobernante de Roma era Rómulo y él gobernó Roma durante 37 años y medio. Pero ahora me gustaría decirles que 37 años y medio era la duración media de la expectativa de vida de los habitantes de la antigua Roma por aquel entonces, lo cual significa que cuando acabó el mandato de Rómulo, cuando él murió y desapareció, había muy pocas personas que recordaban un mundo en el que no estaba Rómulo. Y todas las recomendaciones y todas las órdenes de cómo vivir, o de qué hacer, o de qué observar, o de qué es lo que había que evitar, etcétera, todo eso provenía de una sola fuente, que era Rómulo. Y ahora Rómulo ya no estaba entre ellos y nadie podía estar seguro de que las mismas normas o que las mismas leyes serían de obligado cumplimiento. Así que la gente se sentía perdida, no sabían qué es lo que tenían que hacer. Y repentinamente
su sistema de vida cambió hasta que se nombró al siguiente gobernante y hubo un periodo de transición entre Rómulo y el siguiente gobernador, y que eso fue definido como un periodo de interregno. Pero bien, si quitáramos las circunstancias de ese tiempo, ¿qué es lo que queda aquí de este periodo? ¿Cuál es la constante que tenemos? Bueno, el significado es que la manera antigua de hacer las cosas despertaba mucha confianza, pero eso ya no funcionaba. Es decir, eran mecanismos inefectivos, pero la nueva manera de hacer cosas, que eran más efectivas, no se habían inventado aún y no se habían implantado. Y ahora estamos en un periodo de interregnum, y de ahí que resulte muy difícil definir una manera en la que podríamos mejorar el mundo. Nuestros ancestros tenían bastante más confianza, nuestros abuelos y tatarabuelos pensaban que la humanidad tenía el suficiente poderío para imponer sobre este mundo algún tipo de orden predecible y transparente que fuera más hospitalario para con los deseos y perspectivas humanas para vivir una vida feliz. Pero no tenemos esta confianza. El periodo interregno es una especie de situación en la que puede suceder todo tipo de cosas, pero nada se puede hacer con plena confianza y pensar que es algo que sí que se va a implantar. Y es una sensación que nos produce miedo, es una sensación de incertidumbre. Y yo les sugiero, señoras y señores, que la incertidumbre en la actualidad es la única certidumbre que tenemos y el resto tiene que ver con interrogantes. Bien, la siguiente pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha hecho que el mundo sea tan poco predecible y tan inmanejable, tan difícil de controlar? Y aquí sugeriría una respuesta ante esta pregunta y digo que la razón de este cambio muy importante en las condiciones de vida tiene que ver con un divorcio que está en marcha entre el poder y la política. Y cuando digo poder, quiero decir la capacidad de conseguir hacer cosas. Y por la política, quiero decir la habilidad de decidir qué tipo de cosas se deben hacer y qué tipo de cosas habría que evitar. Y hasta hace poco tiempo, hasta el tsunami de la desregulación, que afecta a casi todos los aspectos que influyen sobre nuestras vidas, incluso antes del proceso de globalización e incluso antes de todos estos cambios tan fundamentales que se han producido en los últimos 30 o 40 años, antes de aquello se supuso durante varios siglos, empezando con la conferencia de Westfalia en 1648, se supuso durante 300 años que el poder y la política residían dentro de la misma casa, que estaban en esa casa que se llamaba el Estado-Nación territorial soberano. Pero ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que sucede es que el poder o la avidez de conseguir las cosas, han influido tanto sobre la realidad que ahora se han producido confusiones y este poder se ha evaporado, ha desaparecido, ha ido hacia arriba, hacia el espacio que Mario Castells, el gran sociólogo español, definía como el espacio de flujos. Pero, ¿qué es lo que se ha evaporado por allí? Por ejemplo, cosas como las finanzas, las inversiones, la información, la criminalidad, las mafias, el tráfico de armas y otra serie de cosas parecidas que tienen eso en común y que pueden ignorar las preferencias locales o las tradiciones locales
y pueden cruzar todas las fronteras de manera abierta o de manera clandestina, pero desde luego no hay nadie que pueda negar su existencia. En Schiphol, que es el aeropuerto de Ámsterdam, hay una serie de eslóganes. El aeropuerto ha sido alquilado por el Rabobank y lo que ha hecho es cubrir la terminal con su publicidad. Hay un anuncio muy interesante donde se ve este divorcio entre el poder y la política y dice: algunas personas ven estados y fronteras, nosotros vemos mercados y oportunidades. El derecho de olvidarse de los estados y de las fronteras. Entonces el poder se ha evaporado y la política lo mismo. La política se limita a un Estado-nación soberano. Entonces, al margen del poder que tenga el Estado o al margen de lo importantes y sabios que sean los políticos que gobiernan ese Estado, no pueden alcanzar ese poder. Si quieren cambiar esos poderes e implantar otros controles, tienen la opción muy fácil de producirse el efecto de evaporación, lo cual significa que se transfieren sus actividades a otros sitios o sus empresas a otros sitios que son más hospitalarios. Y como consecuencia de este divorcio tenemos una situación en la que por una parte hay poderes que están libres del control político, mientras que por otra parte tenemos una política que está perpetuamente y constantemente con un déficit de poder. Así que los gobiernos, e incluso los gobiernos más sólidos, al margen de lo duro que puedan trabajar, tienen que quitarse de encima bastantes funciones que nuestros ancestros, que nuestros padres daban por hecho y que decían que esa era la función que tiene que llevar a cabo el Estado y que van a dar la seguridad necesaria, además de las condiciones que se precisan. Quiero decir, las condiciones para que se dé la libertad humana. Ayer hubo una serie de ponencias y estuve escuchando lo que se dijo. Escuché la intervención del señor Olivetti y el señor Ramoneda. Uno de ellos decía: ¿qué es lo que falta en nuestras vidas? Hablaba de las palancas que podrían conseguir que nuestras acciones tuvieran una mayor efectividad. Y entre otras cosas, hablaba de un tema muy importante que falta y que es fundamentalmente las condiciones que crean la solidaridad, que crean la acción solidaria, que anima a la gente para que se reúna y para que se ayuden los unos a los otros, para que unan sus fuerzas para conseguir un objetivo común. Y eso es tremendamente importante, puesto que en estos tiempos de la modernidad, por ejemplo, tenemos el ejemplo del orden industrial. Y la característica del orden industrial era que los trabajadores, estaba claro, que dependían del trabajo para poder, de Henry Ford, para ganarse la vida. Pero Henry Ford también dependía de los trabajadores para generar su riqueza. Eran interdependencia, es decir, la dependencia era bidireccional. Y cuando la dependencia es bidireccional, entonces sientes la necesidad de unirte a otro, de hablar con el otro y de llegar a establecer un modelo que sea aceptable para ambas partes, que te sirva para seguir trabajando mañana, pasado mañana, etcétera. Esta estructura era tal que también se convertía en una fábrica de solidaridad humana. Así que esta interdependencia bidireccional ya habrá acabado. Literalmente, bueno, por una parte tenemos a los jefes, a los capitalistas, a los financieros,
que tienen la posibilidad de ir de un sitio a otro de acuerdo con lo que quieren y ahora gozan de libertad. Ya no están controlados por la otra parte, pero también de la misma manera son o se han convertido en un elemento de incertidumbre en las vidas de la otra parte. Y ya saben ustedes perfectamente bien cómo es esto. Y ahora se ve que se está produciendo un colapso de los movimientos sindicales y la gente pocas veces sale de huelga debido a este elemento de incertidumbre. Y si se enfrentan, el resultado final es que los financieros irán a Bangladesh o, no sé, a cualquier otro sitio donde sean más hospitalarios con el capital extranjero y donde la gente estará dispuesta a trabajar a cambio de un salario muy reducido. Y esta es una de las explicaciones de por qué, al cabo de un corto periodo de tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando parece ser que estaba bajo control la desigualdad humana, ¿por qué de nuevo ahora estamos aumentando la desigualdad en el mundo hasta límites desconocidos? Y nos tenemos que remontar al siglo XIX, que es cuando se iniciaron los primeros movimientos capitalistas muy intensos. Y esto fue algo que dijo el señor Olivetti. Y digamos que yo he iniciado un movimiento muy importante, el Chitta Flow. Creo que esto se traslada de la comida lenta hasta la vida lenta, en fin, son conceptos que han ido evolucionando. Pero bueno, todo esto se ha hecho a nivel local. Pero la gran pregunta es si ahora, juntos, seríamos capaces de modificar las condiciones existenciales humanas aplicando estas iniciativas a nivel local. Nuestra interdependencia ya es global y no hay manera de evitarlo. Lo que sucede en un sitio del mundo va a tener unas consecuencias impredecibles para el resto del mundo. Sea lo que hagas en un sitio, bueno, pues hay que considerar cuáles van a ser las reacciones en zonas muy lejanas, en otros puntos muy distantes del planeta. Entonces yo sugiero, señoras y señores, que si queremos corregir esta situación o los aspectos más dañinos o más negativos de esta nueva situación, uno debe encontrar para los problemas globales soluciones que también sean globales. Lo que no puedes tener es utilizar soluciones locales para los problemas globales. Y las ciudades de las que estoy hablando hoy sirven como basurero para estos problemas, que no se generan en las ciudades, pero digamos que se imponen o se dejan caer sobre las ciudades y que provienen de los estados globales. La migración masiva es algo que tiene unos efectos globales, pero son los gobiernos locales los que tienen que abordar las consecuencias y que tienen que encontrar maneras de organizar todo de una manera útil y valiosa para que se pueda producir una coexistencia de diferentes culturas, de diferentes lenguas y diferentes tradiciones. La contaminación también es otro problema global, pero a la ciudad le corresponde la responsabilidad de dar agua potable y condiciones sanitarias. Entonces, es cierto, las ciudades hoy en día son como fábricas, bueno, digamos que son como laboratorios que nos permiten ver de qué manera podemos abordar los problemas que son de índole global. Inventan los medios, los prueban y si funcionan adecuadamente, incluso quizás puedan ponerlos en funcionamiento. Pero, por otra parte, lo que no hacen es controlar el tipo de problemas que van surgiendo, ni tampoco son capaces de superar estos retos. Van a parar a regiones donde no existe ningún control. Ahora estamos en un periodo de transición.
Hemos cambiado de un orden mundial que se ha basado en los estados soberanos y hemos pasado ahora a otra situación totalmente diferente. Y esta nueva situación no resulta adecuada para hacer frente a los problemas que se producen globalmente. Y yo creo que tenemos que dar un salto hacia adelante. Tenemos que hacer lo mismo que se hizo en los siglos XIX y XX durante el periodo de la construcción del Estado-Nación. Y tenemos que hacer lo mismo, aunque en esta ocasión lo tenemos que hacer a nivel de la humanidad como tal. Esa luz se está empezando a encender y la luz roja significa cállate, cierra la boca, así que voy a acabar de esta manera. Muchas gracias.